A esta hora está con nosotros Jorge Luis Donado, Procurador General de Guatemala. Procurador, bienvenido a la tarde. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista y la oportunidad de dirigirme a ustedes. No, a usted, gracias por atendernos. ¿Qué se está viviendo en este momento en Guatemala con este estado de sitio? Bueno, es una medida excepcional que se toma en ciertos departamentos en consideración a los hechos lamentables que se dieron el 3 de septiembre, en donde se asesinó a tres miembros del ejército de Guatemala por parte de un grupo que de alguna forma generaba cobertura a estructuras de narcotráfico que operan en nuestro país. ¿Pero qué fue lo que pasó? Porque hay versiones encontradas. La oficial es la que acabábamos de escuchar, pero leyendo reportes de prensa locales se habla de que un exguerrillero llamado César Montes indica que la población del Estor mató a estos soldados en legítima defensa después de que abrieran fuego contra un grupo civil desarmado de 200 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo me iría al tema de la evidencia que, que, que se puede tomar a partir de los mismos hechos que se dieron. Primero, no existe ningún tipo de justificación y es irresponsable por parte de este señor Montes, en donde pretende justificar el asesinato de tres miembros de las Fuerzas Armadas por un supuesto ataque que se hizo. Y digo supuesto porque no existe ningún tipo de evidencia en donde justifique tal situación, cosa que es totalmente injustificable. Al contrario, las heridas que presentan los miembros de nuestro ejército eh, denotan cabalmente la hazaña con la cual fueron asesinados. O sea, ellos fueron desarmados y se les disparó con sus mismas armas. Es una situación que el mismo señor Montes refiere con relación a la forma en que se asesinó a nuestros soldados. Nunca hubo Yo creo una de que orden aquí de es un... algo que Perdón, no hubo nunca ninguna orden de los militares del ejército de abrir fuego contra civiles desarmados. no, en ningún momento. Imagínese usted, es por eso lo que le digo de que tenemos que hacer una relación lógica de los hechos. Y si consideramos que los miembros de nuestro ejército utilizan armas automáticas, y en este caso ellos iban con su armamento de equipo, si hubieran disparado de manera indiscriminada en contra de 200 personas, podemos hacer una relación de cuántas personas heridas o cuántas fallecidas habrían por parte de los pobladores. Situación que realmente no existe un solo indicio que lo pudiera acreditar. ¿Fueron emboscados, procurador, los militares? Esa es la versión que refiere nuestro ministro de la Defensa, y nuestro presidente de igual forma hace referencia a que estos miembros del ejército fueron emboscados y que ellos, por evitar esa confrontación con estas personas, pudieron ser desarmados. ¿Pero estos civiles tenían armas en su poder o es por la cantidad que superaba en número a los oficiales militares? Según ¿O las cómo se logra versiones una emboscada? que Según las versiones que se tiene, si eran personas que iban armadas, obviamente no solo, ¿Armadas con armas de fuego además, o armadas con palos, con con piedras armas o de con qué? fuego, con armas de fuego, con armas de fuego. Hay alguna evidencia, hay algunas fotografías que denotan que los cargadores de las armas que portaban nuestros soldados tenían algún tipo de daños que denotarían la probabilidad de que se utilizaron armas en contra de ellos. Pero además de esto, al parecer, también utilizaron como escudo a pobladores
con niños y poniendo a niños y mujeres al frente, ¿verdad? Ay, procurador, pero es que si uno lee la prensa local, dice que eran indígenas, entonces obviamente salta la duda si de verdad indígenas, enfrente de la versión oficial de que eran personas armadas, de verdad indígenas pueden someter a militares que están entrenados, que llevan armas, que tienen experiencia en el combate, no solamente de narcotraficantes, porque entiendo que esta es la avioneta que estaban persiguiendo, sino contra diferentes tipos de operativos. ¿De verdad indígenas podían someter a militares con esta experiencia, procurador? Bueno, recuérdese, independientemente de eso, era una patrulla de 9 soldados y tenían, al parecer, según refiere la comunicación del Ministerio de la Defensa, eran más o menos 200 personas las que de alguna forma lo rodearon. O sea, y esto, le digo que también no se puede descartar de que estas personas, tal y como le digo, existe evidencia que podían ir armadas. Independientemente de que sean grupos tal y como usted lo refiere, grupos indígenas, esto no los excluye de la probabilidad Definitivo. de estar armados. Recuerde de que, de acuerdo a reportes de inteligencia, el área en donde los soldados pretendían hacer esta interceptación de este cargamento es un área que ha sido utilizada normalmente como un corredor por parte de cárteles de la droga. Esto significa de que en muchos casos se utiliza a pobladores y se les recluta por parte de estas estructuras criminales y claro, se les genera o se les apoya con el tema de toda la logística para poder generar este tipo de control. Procurador, ¿encontraron las presuntas armas que tenían este grupo de civiles? ¿De cuántos estamos hablando? ¿Tenían sus huellas? ¿O cuáles son las pruebas contra este grupo de pobladores? No. Esa es una situación. Recuérdese que según tengo entendido, porque los cadáveres se movieron del lugar y se recuperaron, no del lugar en donde se les dio muerte, sino que fueron movilizados. Así que la evidencia pues tendrá que todavía recolectarse. Lo que se tiene, ¿Pero el Estado y es bien guatemalteco claro, hoy no tiene pruebas, no tiene evidencias? Bueno, pero recuérdese, primero está cabalmente el tipo de heridas que presentan nuestros soldados, que refieren heridas producidas por proyectiles de alta velocidad, cabalmente de las armas que ellos mismos portaban, en primer lugar. Segundo lugar, está la misma versión que de manera cínica realiza este señor de apellido Montes, en donde él dice que los pobladores o la población en legítima defensa asesina a miembros del ejército nacional. ¿Pero hay espacio para legítima defensa? Tema. No, para nada. Esa es una justificación, es una simple justificación que se hace con relación a esta situación, pero la legítima defensa ahí no existe ni justifica en ningún momento el asesinato a como se dio de estos 3 miembros del ejército. Pero recordando y destacando la gravedad de los hechos para decretarse un estado de excepción como en el que están en este momento en Guatemala, me parece increíble que no exista pruebas, evidencias de esta situación. No hay nada de avances en esta investigación para deslindar responsabilidades, porque tal vez también pudo haber algún exceso de fuerza en los uniformados. Pues entonces tendría que existir también evidencia de ese exceso de fuerza y hasta donde yo tengo conocimiento no se encuentra ninguna persona herida ni ningún fallecido de los supuestos pobladores que se dice que atacaron. Y como le digo, yo creo de que aquí también deviene un análisis lógico de la situación en donde tenemos que considerar
que si los soldados hubiesen disparado en contra de una masa de población utilizando sus armas, que son fusiles automáticos, disculpe, no fueran 1, 2 ni 3 heridos. Yo creo que sería una cantidad considerable, no solo de heridos, sino que muy probablemente de fallecidos, y pues la tragedia sería mucho mayor, ¿verdad? Procurador, ¿se puede hablar en todo caso de un estado fallido, de una tierra de nadie en esa zona? La situación es de que recuérdese de que las condiciones del terreno son complicadas. Nosotros, por las mismas limitaciones que se nos ha generado por parte en tema presupuestario, el ejército ha quedado limitado en cuanto a poderse dotar de medios para poder controlar de mejor forma la situación. Usted sabe que el crimen organizado y en este caso el narcotráfico tienen recursos ilimitados y aparte de eso, ellos no se rigen por parte de la ley. Los funcionarios, los soldados, en este caso los miembros del ejército, los limita la ley en cuanto a su actuación. Por lo tanto, tienen que ser muy cuidadosos, mientras que a estos grupos no les interesa eso, utilizan armamento sofisticado, tienen capacidad aérea para poderse movilizar. Nosotros tenemos mucha limitación en eso y obviamente sí, de alguna forma, las fuerzas de seguridad no tienen la capacidad de reaccionar de manera inmediata ante este tipo de situaciones. Ahora, entiendo que esa es una medida por 30 días. ¿Se puede retomar el control del Estado en esa zona en 30 días? Bueno, recuérdese de que es un tema en donde se ha generado mucha información. Los organismos de inteligencia del Estado delimitaron la zona porque indudablemente tienen identificados objetivos en contra de los cuales habrá que accionar y pues se tiene que accionar de una manera excepcional y por eso la limitación a las garantías que tienden a proteger a la ciudadanía honrada. La finalidad aquí es de alguna forma poder nivelar las capacidades que tiene las fuerzas de seguridad del Estado con las fuerzas que tienen estos delincuentes, ¿verdad? Y claro, recuérdese que el tema de presencia del Estado a nivel territorial no radica únicamente en el control de la seguridad pública, que se puede lograr mucho en 30 días. Pero obviamente nosotros necesitamos de alguna forma tener mayor cobertura si tomamos en consideración que vamos a pretender controlar de manera integral el territorio nacional. El procurador de Derechos Humanos decía que esperaba que el uso de la fuerza por parte del gobierno no sea desproporcionada y que no se convierta de ahora en adelante en una práctica cotidiana. ¿Hay confianza en las autoridades, procurador, o de verdad la situación está a este grado que el propio procurador de Derechos Humanos en Guatemala tiene estas reservas? Bueno, la misma ley establece que independientemente de que se limitan algún tipo de libertades que garantiza la Constitución, esa limitante que se genera no es de manera arbitraria ni discrecional. O sea, hay un control por parte del mismo gobierno, de la misma ley, para el ejercicio de estas acciones. Yo creo y le puedo asegurar de que en encuestas que se han realizado, el Ejército Nacional goza de confianza de la población. No se ha generado ningún tipo de exceso en el uso de la fuerza y creo que no va a pasar. Le agradezco a Jorge Luis Donado, Procurador General de Guatemala. Estaremos en contacto con usted. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. A sus órdenes.